capítulo 1. Amén o misericordia. Capítulo 1. Voy a leer a partir del versículo 1. Y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. La versión que tengo es la Reina Valera. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, y teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino, mandó a Meumán, Biztá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaba junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Mercena, Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se habían de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina y todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto de vuestra majestad y escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga
reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey, de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, y a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Señor, hoy te damos gracias, mi Rey. Y pedimos, Señor, continuamos, Señor, en ese estar, Señor, cada día conectados contigo, con tu Santo Espíritu, Señor. Pedimos que cada momento seas direccionando cada palabra conforme a tu voluntad y sea entregada conforme a tu voluntad, mi Rey. Hoy me pongo en tus manos, Señor. Sé que me usas, Señor, pero me usas no por nada especial, extraordinario en mi vida, Señor, sino porque te place hacerlo, Señor, como lo hemos venido mirando a través de tu palabra. Solamente usas vasijas de barro, no estás viendo nada especial, Señor, pero es necesario para edificación de tu iglesia hacerlo, mi Rey. Por eso nos ponemos, Señor, en tus manos, me pongo en tus manos, y sé que mis hermanos, Señor, también en tus manos, Señor, se ponen para escuchar y hacer tu palabra conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. El último domingo que les compartí hablaba acerca de un verdadero rey. Y en esta noche voy a compartirles acerca de la esposa del rey. Y así en ese mismo contexto voy a seguir compartiendo acerca de ese hombre, el príncipe Carlos, que fue coronado, ya no es príncipe, es rey Carlos, ¿cierto? Y ese hombre, cuando fue coronado, bueno, ya no había la misma reina, la misma princesa con que un día él se casó, que era la princesa Lady Di. Ella ya murió hace muchos años en medio de un accidente y ya tenía su otra esposa. Dicen ahí entre secretos que él ya tenía esta mujer antes de que Lady Di pues falleciera. Y mirando dentro de todo ese contexto, veía que ellos tuvieron diferencias durante su matrimonio, porque Lady Di tenía demasiado carisma, mientras que el príncipe en ese momento, príncipe Carlos, no tenía el carisma suficiente para la comunidad. Entonces esto empezó como a robarle protagonismo al príncipe, y eso disgustaba bastante. Pero veía un poco lo que pasaba, veía un poco dentro de los documentales, y cuenta que este hombre ha sido muy estudiado y ha sido bastante inteligente, y fue de los primeros que empezó a hablar acerca de la capa de ozono, acerca del cuidado del medio ambiente, acerca del calentamiento global. Y en esos tiempos, cuando él empezó a hablar de esto, para esos momentos, en esos años, muchos se burlaron de él, muchos decían, ese está loco, este no tiene, este no habla cosas interesantes, mientras que todos estaban del lado de la princesa Lady Di, la veían con carisma porque ella se iba hacia las obras benéficas, hacía todo ese tipo de cosas, y era una persona que era carismática, se relacionaba con la gente. Y entonces era como un tipo de menosprecio más bien por este príncipe, lo catalogaban como, en alguna ocasión mostraron dentro de aquel documental, en que él compartía acerca de esto, y la gente se reía, o sea, como que se burlaba de hey, este no está fuera de base dentro de este
dentro de este reino. Pero lo que más adelante se pudo demostrar era que él era un hombre de visión y tenía antes capacidades de compartir, de mirar a visión, a más allá, lo que estaba pasando con el mundo, del calentamiento global, de la capa de ozono, de todo lo que está ocurriendo actualmente, de lo cual hoy sí el mundo ya se pellizca, ¿cierto? Pero todos estaban cautivados con la belleza de Lady Di, con el carisma de Lady Di, entonces se fueron más hacia ella. Esto provocaba mucha situación difícil dentro de este matrimonio, porque cada día era más el protagonismo. Ahora, llevándolo dentro del contexto de nosotros como iglesia somos conocida también como la esposa del Cordero. Y como la esposa del Cordero, muchas veces hemos quitado el protagonismo del rey. Hemos llevado a ser carismáticos para el mundo, a ser amigables, a ser como algo llamativo, como que bueno, pero hemos dejado al rey por debajo, ¿cierto? Lo hemos dejado como quien dice, lo que está diciendo no es tan bueno, no es tan lógico, no es tan interesante. Y hemos llevado, cuando yo hablo de iglesias en general, hemos llevado a que la iglesia sea más bien de, hey, una empatía, un carisma, que bueno, venga que aquí sí se identifica, pero hemos dejado muchas cosas del rey por debajo y no hemos llevado a dar buen testimonio acerca del rey, por lo mismo, porque muchas veces no se termina viviendo la palabra de Dios, no se termina dando buen testimonio, y cuando esto ocurre, el rey es el que queda mal, ¿cierto? El rey es el que no queda reconocido como realmente quién es. Él es el rey. Lo mismo ocurría dentro de esa historia, y sé que dentro de este reino no tiene nada que ver con el reino de, de Israel, es un reino de Persia. Y es un reino que no, que tiene sus costumbres, tiene muy arraigadas sus maneras de festejar, tiene muy arraigadas sus maneras de hacer las cosas. Él es un rey que no conoce a Dios, es un rey que es difícil, pero en medio de eso quiero que miremos tanto a este rey, porque es bastante brusco comparar este rey con el reino, con Jesucristo nuestro Señor, pero sí mirar esta esposa a la cual le llegó una invitación de parte de este rey. Era la esposa del rey. Y la esposa lo que hizo fue lo mismo que hace la iglesia hoy en día. La iglesia, cuando ha sido invitada por el rey, la iglesia está ocupada en lo suyo. Es una iglesia que ha descuidado al rey. Es una iglesia que no le importa que la orden venga del rey. Y la manera como la iglesia, como la esposa, acude a la invitación del rey, dice mucho de quién es el rey para ella. Eso es lo que está diciendo. Y entonces miramos en estos puntos. Lo primero que vemos es que una iglesia que está ocupada en lo suyo. Como miramos dentro de ese texto, vemos a la reina Basti, que estaba celebrando un banquete con todas las mujeres allí en la casa real del rey Asuero, y ella estaba en lo suyo. Esto es lo mío, esta es mi posición, esto es lo que yo debo hacer. Y se podría pensar entonces que ella estaba haciendo su labor como reina, estaba en lo suyo, mientras que el rey estaba haciendo también su otra parte, festejando con sus hombres, ¿cierto? Pero dice allí que cuando es invitada, cuando es llamada por el rey, ella dice, no voy a ir, estoy ocupada, estoy en lo mío. Y así muchas veces hemos sido como iglesia, como
Marta, Marta, ¿cierto? Cansada y ocupada, ocupada, afanada y ocupada y turbada, ¿cierto? Y vemos entonces, como lo dice allí en Lucas, capítulo 38, del 38 al 42, que el Señor llegó a aquel lugar y que Marta estaba muy ocupada y que María fue la que se sentó a los pies. Ella se ocupó de darle el lugar, de darle el espacio. Cuando hay un activismo sin dirección de Dios, eso es solamente activismo, ¿cierto? A veces podríamos pensar, estamos trabajando arduamente para el Señor, en las cosas del Señor. Pero cuando no hay dirección, eso no es realmente trabajo arduo para el Señor. Nos estamos desgastando en algo que el Señor muchas veces no nos ha dicho, en algo que no hemos permitido que Él nos direccione, y ahí es donde terminamos que estoy quemado, que no puedo más, que esto está haciendo demasiada carga para mí, pero es por lo mismo, porque ha sido un tiempo en donde solo nos hemos ocupado de hacer lo mío, pero no nos hemos ocupado del Rey. Quizás como aquella reina, ella estaba ocupada en lo que ella consideraba mantener la buena imagen del palacio, mantener la buena imagen del reino. Y quizás estaba haciendo que eso ganara puntos dentro del reinado, que fuera reconocido ese reinado por lo ostentoso, por lo que compartía, por todo lo que se movía allí. Hoy en día hay en la iglesia, hay muchos lugares donde están más ocupados por ganar esa fama, ese reconocimiento, pero la calidad de la parte espiritual, de lo que se debe enseñar, eso se ha debilitado demasiado. En medio de ese ocuparse de ganar más, en ese afán, creo que se ha metido un poco la mercadotecnia dentro de la iglesia, y esto hace que sea más llamativo, y esto si lo hacemos de esta manera, y se ha perdido mucho el enfoque de el propósito inicial, que no es que la iglesia sea la protagonista, el protagonista es el Rey. Amén. Y terminamos siendo como la iglesia de Sardis en Apocalipsis capítulo 3, donde le dice, te crees rica, pero eres pobre. O sea, no tienes nada. Crees que estás viva, pero no tienes nada realmente. Y yo no sé si esto es muy duro para ustedes, para mí es muy fuerte cuando yo veo lo que el Señor nos dice a través de aquella iglesia. O sea, crees que tienes, crees que eres esto, pero realmente no tienes. Lo segundo que vemos allí es que hay una iglesia que ha descuidado al rey. Le dijeron a la reina Basti, vaya, venga, venga, que el rey la mandó a llamar. Ella dijo, no puedo, no estoy ocupada. Y así, igual que Marta, está ocupada atendiendo lo que consideraba importante. Tantas cosas que se hacen y dentro, pero muchas veces me he visto a mí misma haciendo mucho y no haciendo nada, porque termino descuidando lo más importante, la relación con el Rey. Y esto me recuerda una historia que encontré en un libro llamado Adorar, de John MacArthur. Dice que en un barrio pudiente de Boston tuvieron una reunión para presentar y celebrar el nacimiento de un primogénito. Y cuando todos celebraban, luego de un rato ameno, comiendo, bebiendo, alguien preguntó, ve, ¿y el niño, el bebé? Y la mamá se acordó, dijo, el bebé, ¿cierto? Y cuando ella se acuerda, va y mira en el cuarto donde habían llevado todos los abrigos, y allí estaba el bebé ahogado entre todos los abrigos de los invitados. El bebé había muerto. Y entonces John MacArthur dice, a menudo pienso en eso y lo relaciono con la forma
con la forma en que el Señor Jesucristo es tratado, supuestamente. Estamos ocupados celebrando, cuando en realidad Él es el ahogado por los abrigos de los invitados. Y es muy triste que nosotros pensemos que estamos ocupándonos del Rey en medio de todo lo que hacemos. Y es algo que el Señor ha estado hablándonos mucho, porque en medio de lo muy religiosos que llegamos a ser, de la rutina, del manejo, de lo hacemos porque es que tengo que ir, tengo que hacerlo, terminamos descuidando lo más importante, y es al Rey, es al invitado. Y eso mismo le estaba pasando allí a esta mujer. Estaba descuidando al Rey. Hay mucho enfoque hoy en día en los escenarios, en todo lo que corresponde a la apariencia, en todo lo que sea llamativo ni siquiera para el creyente, sino más bien hacia el público, como quien dice, esto tiene que llamar la atención, que esto lleve, ¿cierto? Pero se enfoca tanto la iglesia en eso, en escenarios ostentosos, en luces de todos los colores, en manejémoslo de esta manera, publiquemos de esta manera, que se termina perdiendo el propósito inicial, y es el Rey, la adoración al Rey, el ocuparnos en el Rey. Es triste lo que pasa. Y lo otro que vemos allí en el otro punto es que no le importó que la orden viniera del Rey. Aunque hablamos de un rey que no conoce al Señor, no es un rey que no es del pueblo de Dios. Pero él dice, yo quiero ver a mi esposa, y manda a llamar a su esposa. Esta esposa sigue como quien dice, él es el rey, no me importa, yo estoy en lo mío. O sea, olvidó la posición de su esposo, olvidó la posición del rey. Y cuando nosotros queremos muchas veces guardar la apariencia, queremos hacerlo a nuestra manera, muchas veces en ello olvidamos la orden del Rey, olvidamos la invitación, olvidamos lo que el Señor está diciendo. A veces el Señor quiere cambiarnos patrones que manejamos dentro de lo que hacemos cada día, y nos dice, cambia eso, cámbialo de esta manera. Por eso también oramos para que dejemos toda rutina también, para que no nos aferremos, es que yo me lo aprendí de esta manera, es que esta era la manera, este es el orden, porque a veces el Señor quiere cambiar el orden de cómo quiere que le adoremos, de cómo quiere que le sirvamos a Él, de lo que Él quiere obrar en medio del servicio, de lo que Él quiere obrar también en medio de lo que hacemos en nuestros devocionales, porque a veces hasta en medio de los devocionales nosotros somos de rutinas y de cumplir patrones, y esto lo hago de esta manera, y de pronto el Señor dice, no, yo quiero hoy adoración, yo quiero hoy que guardes silencio, quiero hoy que me escuches, quiero hoy que levantes una alabanza, quiero que levantes una adoración. Y a veces en eso somos muy enfrascados, como es que es como yo lo aprendí, es esta la manera, y se nos olvida que es el Rey el que está hablando a nuestras vidas, el que está diciendo, yo quiero que vengas aquí, yo quiero que te sientes a mi lado, yo quiero deleitarme con mi esposa, quiero mostrar a mi esposa, quiero tener a mi esposa a mi lado. Y cuando de eso se trata, nosotros nos preocupamos más por la apariencia,
porque ¿qué van a decir? Es que nunca lo hemos hecho así. Muchas veces nos ocupamos más por demostrar que llevamos una vida devocional, una vida de servicio, pero descuidamos lo más importante y es la relación con el rey. Cuando el rey Saúl fue exhortado de lo que había hecho, él se preocupó más de la apariencia. Tengo que seguir con lo que hacía, yo hacía de esta manera y el pueblo tiene que pensar que yo todavía tengo una relación con el rey. Y nos enfocamos mucho en eso, y en eso muchas veces no hacemos lo que el Señor nos dice. No somos obedientes, no pensamos por un momento, ¿qué quiere el Señor? ¿Será que el Señor me está hablando para que yo reflexione acerca de lo que estoy haciendo, de cómo estoy actuando, de cómo han sido las máscaras que tengo en mi vida, de cómo estoy viviendo? ¿Será que el Señor me está invitando a desnudar mi corazón, a hacer un pare, a empezar a manejar la honestidad con Él y con la iglesia, con mis hermanos en Cristo? En eso muchas veces no nos enfocamos porque pensamos, yo tengo que seguir demostrando que tengo una vida que aparentemente tiene una relación con el Señor. Pero como lo compartí anteriormente, en medio de mucho estar ocupados, en medio de mucho hacer cosas que no son direccionadas por Dios y que no estoy viviendo bajo la obediencia, bajo lo que Él quiere que yo haga, estoy viviendo un activismo y una vida de apariencia para los demás. Pero no una vida que pueda decir, esa es la esposa en la cual yo me agrado. Esta esposa me honra. Esta esposa sí me ama. El otro punto que vemos allí es que la manera en cómo acudimos a la invitación del rey dice mucho de quién es el rey para nosotros. En Esther capítulo 1 del 17 al 18 dice, porque ese hecho de esta reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo, el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino. Y entonces dirán esto a las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y enojo. Como quien dice, eso que ella hace está dando mal testimonio. ¿Y qué se puede esperar de que el mundo vea al Señor como Rey y Señor? Si la iglesia no está tratando al Rey como lo que es, como el Rey. Si no estamos dando el buen testimonio, si no le estamos dando el lugar, ¿cómo vamos a esperar nosotros que este mundo lo vea como Rey? A veces nos quejamos, es que vean, es que no lo reconocen, es que no lo hacen, pero ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿Dónde está el testimonio? ¿Dónde está la honra que le estamos dando al rey para que nosotros podamos ser esas cartas leídas ante el mundo y puedan decir, sí, ellos tienen un rey. Ellos tienen un rey al cual ellos honran. Pero la manera muchas veces que nosotros nos comportamos, la manera en cómo nosotros tratamos la palabra de Dios, la manera en cómo nosotros nos expresamos acerca del rey, dice mucho de quién es el rey para nosotros. Él gobierna por siempre y para siempre, pero su esposa muchas veces no quiere verlo así. Es triste esto. El Señor se queja en el libro de Malaquías, en el capítulo 1, versículo 6. Y Él habla de la honra que se le da al hombre más que a Él mismo. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor,
¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y él dice, ustedes más fácil le dan honra al hombre, más fácil se ocupan en reconocer en el hombre las cosas, de darle esa honra, pero a mí no me están honrando. Vemos a un esposo que no está agradado por la manera en que él está siendo tratado, diciendo, es más honrado el hombre que yo. Nuestras prioridades hablan mucho del lugar que ocupa el rey en nuestras vidas realmente. Y así como muchas veces lo hacemos, el mundo está viendo la manera en cómo nosotros actuamos. El mundo se da cuenta cuando nosotros podríamos decir, no, porque tiene de raro no congregarnos. Pero nosotros le estamos diciendo a quienes están a nuestro alrededor que congregarse no es importante, que la cita con el rey no es importante. Eso le estamos diciendo al mundo y estamos esperando del mundo eso. Cumplimos más fácil una cita con el hombre. Esa no la perdemos, esa la cumplimos, pero con el Señor, esa puede esperar muchas veces. Esa puede posponerse, esa puede decir después ocupamos ese tiempo con Él. Y así como la reina Basti, su prioridad era estar entre las mujeres festejando, así pasa con nosotros, dejando en espera al Rey. Y esperamos que el mundo vea a nuestro Rey como lo que es. Vamos a mirar en nuestras vidas. Quiero que examinemos allí, porque hay cosas necesarias que tenemos que reconocer en nuestras vidas, en donde hemos dejado de atender nosotros al Rey. Quizás lo hemos dejado en la falta de oración, mis hermanos. Y podría decir, es que eso es íntimo, ¿quién se va a dar cuenta? Eso es evidente cuando hay falta de relación con el Señor. La manera en cómo nos relacionamos también con los demás, eso muestra mucho esa falta de relación con el Rey. La manera de vivir la palabra de Dios en el mal testimonio. Y cuando nosotros manejamos esa apatía por las cosas del Rey, manejamos con indiferencia todo lo que corresponde a la iglesia, cuando lo hacemos despreciativamente, cuando lo hacemos como quien dice, me da lo mismo caer que levantarme, me da lo mismo estar congregándome, me da lo mismo la palabra de Dios, me da lo mismo si hago eso, si no lo hago. Eso es algo que nosotros tenemos que empezar a analizar de nosotros mismos. No sé, quizás son áreas diferentes de nuestra vida. Quizás no han sido evidentes entre nosotros como hermanos, pero el Señor sí sabe lo que está pasando en el corazón de nosotros y sí sabe los momentos en que lo hemos dejado en espera. Y el Señor está reclamando el tiempo del Rey. Está reclamando de su esposa ese tiempo. Está reclamando lo que le corresponde. Les invito, mis hermanos, a que reconozcamos la grandeza, la autoridad de Cristo en la iglesia.
Pero esto solo se logra cuando llevamos vidas que den honra al Rey, viviendo la palabra de Dios y viviendo en relación con el Rey. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Y voy a suplicar, a clamar a nuestro Rey. Tenga misericordia y perdone los momentos, cada momento en que lo hemos dejado a Él allí, como aquel niño ahogado entre los muchos abrigos, en que no ha sido mi prioridad, mi objeto de adoración, mi sentido de adoración, en que no ha sido mi real propósito de congregarme, no ha sido mi real propósito ni siquiera de estudiar su palabra. Quizás no ha sido ni siquiera mi real propósito al orar, porque yo estoy enfocada en pedir lo mío, en mis necesidades, pero no en honrar al Rey. Vamos a orar por ello, mis hermanos. Señor, hoy te damos gracias, pero clamamos a ti misericordia, perdón, Señor. Sobre todo, perdónanos, Señor. Siendo, Señor, tú el protagonista, el principal, el que hemos dicho que eres el primero, el que gobiernas, el que eres el soberano, que eres nuestro Rey. Señor, reconocemos, Señor, que en muchas cosas no te hemos tratado como el Rey, como el soberano, como aquel que gobierna. Señor, nos hemos ocupado tanto en lo nuestro. Te pedimos perdón porque aún en medio de las oraciones, Señor, es pesado decirte esto, pero en medio de nuestras mismas oraciones, no eres el importante, Señor. Perdónanos por ello, porque cuando hemos orado muchas veces, es más importante lo mío, lo que me corresponde, mi necesidad, lo que quiero que respondas ya. Cuando has esperado momentos allí como Rey, has esperado momentos con tu esposa, con tus hijos, con tu iglesia a solas. Perdónanos, Señor, perdónanos por no reconocerte, porque te decimos de palabras, Señor, tantas cosas, como aquello que dices a tu pueblo, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y reconocemos, Señor, que en mucho nuestro corazón ha estado lejos, Señor, honrándote de labios, diciéndote de labios para afuera lo que eres, reconociendo tus atributos, reconociendo tus grandezas, pero de labios para afuera, porque nos ha costado vivir cada uno de tus atributos. ¿Cuánto, Señor, nos ha faltado vivirte como nuestro Rey? ¿Cuánto nos ha faltado honrarte como lo que eres, Señor, nuestro Rey? Perdónanos, Señor. Hoy pedimos misericordia como iglesia. Llévanos como iglesia a cada día a examinar, mirar, Señor, cómo es que nos estamos expresando, cómo es que aquello que decimos llamar devocional, tiempo a solas contigo, cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos viviendo contigo. Te estamos dando el lugar o estamos pensando en el tiempo, en me tengo que ir ya, eso se tiene que acabar. Y el Rey quiere hablar, pero muchas veces, Señor, te hemos dejado iniciando a hablar. Señor, ¿cómo hemos esperado del mundo que te reconozca si nosotros no te hemos reconocido como quien eres? Perdónanos, Señor, hoy te clamamos misericordia por ello y te damos gracias.
Porque en tu misericordia nos habla, Señor. Porque en tu misericordia nos dices, esto no me gusta, quiero que cambies esto. En tu misericordia nos das oportunidad, Señor. Porque cuando miramos este texto, aquel rey se le dijo, esa ya no será tu esposa. Busca una esposa mejor que esa. Pero tú nos estás dando oportunidad. Hoy nos estás dando la oportunidad. Señor, gracias. En tus manos nos ponemos. Hoy dependemos de ti. Y hoy nos ponemos en tus manos como iglesia, como hijos tuyos. Señor, ayúdanos cada día a examinar nuestra condición y nuestra relación contigo, en cómo nosotros te estamos honrando de verdad. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.